Vamos a iniciar esto con algunas invocaciones debido a la profundidad que tienen estas cartas, o de esto de lo que vamos a hablar, que es diferente a los otros temas de ciencia. Bueno, empezamos con la invocación de aniversario. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, a aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a nuestros amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas. Seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. Seamos como la tierra que como un santuario todo lo posibilita. Seamos como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta, porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Seguimos con detalles de las cartas antes de entrar ya en las cartas que son más conocidas. Estamos hablando de todas las otras cartas que tienen que ver o que se han hecho sobre los Mahatmas. Este es un tema del legado, la primera edición entonces de la doctrina secreta, de las pocas obras que todavía quedan encuadernadas. Dice, estudiemos, pero sobre todo conservemos el legado teosófico para ofrecerlo intacto a las generaciones venideras. En el plano etérico tenemos los maestros de la Tierra, este es el sentido de las cartas, los maestros, la Tierra, los demás planetas, no son planos, son esféricos, esto es sobre el hombre ingenuo, que piensa que la Tierra era plana. Y luego de este lado tenemos el plano físico, el plano etérico 1, plano etérico 2, y aquí se hace el encuentro. Para eso son las cartas. Las cartas para generar un encuentro entre inteligencias superiores y nosotros, para corregir errores, fallos de percepción. El gran diálogo que gustaba mucho a Juan Viñas, el de Teeto, que tiene que ver con el hombre ingenuo. Entonces se hacía muchas preguntas acerca de la naturaleza desde su ingenuidad. Entonces las preguntas de Sócrates sobre la naturaleza, el conocimiento, ciencia, y la respuesta de Teeto, el conocimiento o ciencia es percepción, dice Teeto. El análisis crítico por parte de Sócrates a la respuesta de Teeto de que la ciencia es igual a percepción. En tal análisis serían de descartar los aspectos siguientes: la definición de lo que se entiende por percepción o sensación y las consecuencias de derivar tal definición. ¿Qué sucede con el conocimiento o ciencia fruto de las alucinaciones o la locura? ¿Cómo puede presentarse Protágoras como maestro si cada uno es su propio maestro? Bueno, etc. Todo el diálogo de Teeto habla entonces de cómo pasamos de ese escepticismo ingenuo que tiene Teeto a una manera más correcta de elaborar juicios acerca de las revelaciones que se nos dan sobre cómo son las cosas en esencia. Dejo estos dos slides para que puedan leerlo en las ramas y puedan analizar un juicio que a Juan Viñas le gustaba mucho, que era el diálogo de Teeto para hablar del hombre ingenuo. Platón consideraba al hombre como constituido por las dos partes, ya sabemos, la parte superior, la parte inferior, entonces un cuerpo mortal, un principio inmortal y una clase de alma mortal separada, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos entonces un poco de la idea de lo que nos van a transmitir los maestros respecto a las cualidades inferiores del ser humano. Esto aprovechando que hace poco fue el Día del Loto Blanco, seleccioné esta parte de Luz de Asia de Edwin Arnold,
cuando está hablando del sendero óctuple, por ahí de la mitad del libro, que conduce a la paz. Y se camina por las alturas más o menos abruptas. El alma animosa se apresura, el alma débil se atrasa. Repito, el alma animosa cuando va caminando por las alturas más o menos abruptas, el animosa se apresura, sabe que por ahí es el camino. El alma débil se retrasa. Todas alcanzarán las nieves bañadas de sol. La primera práctica buena es la doctrina recta. Caminad con el temor del Dharma, evitando toda ofensa. Pensad en el karma, que hace del destino del hombre, y gobernad vuestros sentidos. La segunda intención es la intención recta. Tened buenos sentimientos para todo lo que vive. Sofocad en vosotros la malevolencia, la avidez y la cólera, de tal manera que vuestras existencias se asemejen a las suaves brisas que pasan. La tercera es el lenguaje recto. Vigilad vuestros labios como si fueran las puertas de un palacio habituado por un rey. Que todas vuestras palabras sean tranquilas, francas y corteses, como si estuviera presente su majestad, el rey. La cuarta es la conducta recta, que cada una de vuestras acciones ataque una falta y ayude a crecer un mérito. Como se ve en el hilo de plata a través de las cuentas de cristal de un collar, dejad que el amor aparezca a través de vuestras buenas acciones. Hay 4 rutas elevadas, pero solo pueden seguirlas los pies que no hallarán más las cosas terrestres. Son la pureza recta, el pensamiento recto, la soledad recta y el éxtasis recto. No pretendas volar hacia el sol, almas cuyas alas no tienen plumas todavía. El aire de las regiones inferiores es suave y los instrumentos domésticos a los que estáis acostumbrados no son peligrosos. Solamente los seres vigorosos pueden abandonar el nido que cada uno construye. El amor de la mujer y el niño son preciosos, lo sé, la amistad y los entretenimientos de la vida son agradables. Las caridades amables de una vida virtuosa son útiles, sus temores, aunque falsos, están anclados sólidamente. Vivid así los que estáis obligados a hacer vuestra debilidad una escala de oro. Elevaos por la práctica diaria de estas apariencias hasta las verdades más dignas de ser amadas. Bueno, Edwin Arnold de la Luz de Asia, un poco en conmemoración a lo que recién ha pasado, que es el Día del Loto Blanco. Y ahora sí continuamos. Las enseñanzas esenciales y semiesenciales, y vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Hoy nos toca hablar de la señora Holloway, y los demás personajes son Sinnett, Blavatsky y los maestros. Aquí están los personajes de los que vamos a hablar. Esta es la esposa de Sinnett, esta que está aquí. Aquí están los 2 Mahatmas. Y aquí hay otros personajes que, bueno, esta es la señora Holloway, de la cual vamos a hablar un poco. Esta es la señora Holloway. La fuente Fundación Blavatsky sobre Holloway, de esta fotografía, es Notre Dame des Champs en París. Dice, la señora Holloway viaja a París para ver a Madame Blavatsky. Su viaje lo realizó unas semanas después de que William George iniciara el suyo a la India, vía Europa. George llegó a París el 25 de marzo de 1884. Durante el mes de mayo, la señora Holloway llegó directamente a Londres en busca de Blavatsky, pero se enteró de que ella estaba en París, a donde había llegado desde Niza, el 28 de marzo a las 11 de la noche. Blavatsky vivía en un apartamento en la Rue de Notre Dame des Champs, que es esta, la fotografía que aparece ahí en los archivos de la Fundación Blavatsky. Entonces estaba en Notre Dame. La mañana siguiente a su llegada a París, Laura Holloway, acompañada por el señor George, fue presentada con HPV. El departamento de HPV estaba lleno de visitantes, especialmente franceses y alemanes. Laura Holloway asistió a varias de esas reuniones y con respecto a Blavatsky, ella comentó lo siguiente. Sus capacidades lingüísticas eran notables, dice la señora Holloway, incluso para una rusa. Daba gusto escucharla hablar en francés, que sabemos todos que lo hablaba perfectamente, y los jóvenes parisinos que llenaban su sala los domingos en la tarde y en la noche, frecuentemente se les oía hacer notar su buen acento. Me gustaba estar presente en esas reuniones ya que ella hablaba muy bien, daba mucha instrucción a los jóvenes que eran miembros de la rama de París de la Sociedad Teosófica. Esto es lo primero que dice esta señora Holloway, que ahora vamos a ver quién es y por qué está vinculada a lo que estamos estudiando. Hacia finales de mayo de 1864, Laura Holloway dejó a Blavatsky en París y se fue a Londres, viviendo primero en la casa de los Arundel y posteriormente en la de los Sinnett. El 29 de junio de 1864, Blavatsky fue a Londres, residiendo también en la casa de Arundel, Edwin Consett, Notting Hill, y entonces Laura Holloway regresó a vivir con ella, aunque continuó haciendo visitas a la casa de los Sinnett. Sin embargo,
Antes de continuar este relato es necesario explicar algunos hechos relacionados con la visita de Laura Holloway a Londres. El Mahatma KH había visto en ella posibilidades de que con el debido entrenamiento ella pudiese convertirse en un eslabón más entre los Mahatmas y el mundo occidental. Es decir, la señora Holloway tenía habilidades, de ahí la necesidad de que estuviese próxima a HPV para que pudiera canalizar apropiadamente dichas habilidades. A esta parte la titulé Se buscan eslabones entre los Mahatmas y el mundo occidental. Había un interés de los Mahatmas en tener interlocutores occidentales con habilidades para poder traspasar parte del conocimiento sagrado a los cerebros occidentales. Por otro lado, el señor Sinnett prácticamente desde el inicio de su comunicación epistolar con los Mahatmas siempre quiso relacionarse directamente con ellos, sin la intermediación de HPV o de algún otro chela de los maestros. Entonces Sinnett quería comunicación directa. Al volver a Inglaterra en abril de 1863 y ya plenamente establecido en Londres, estando lejos de HPV, intentó por todos los medios Sinnett establecer contacto directo con los maestros. Utilizó mediums y cayendo en prácticas y teorías espiritualistas contrarias a lo que los Mahatmas le habían enseñado y advertido de no hacer por sus peligros y engaños. Entonces aquí esta parte es importante porque Sinnett de alguna manera se rebeló a la idea de depender de HPV para tener la comunicación con los maestros y empezó a buscar otras cosas de las cuales ya había sido advertido de no hacerlas con tal de entrar en contacto directo con los Mahatmas. Cuando la señora Holloway llegó a Londres, pronto visitó a los Sinnett, los cuales le prodigaron toda clase de atenciones, invitándola a quedarse en su casa por algún tiempo. La señora Patience Sinnett, la esposa del señor Sinnett, que habíamos visto que es esta que está aquí, era una magnífica anfitriona. Viendo el señor Sinnett que Laura Holloway tenía ciertas habilidades psíquicas, intentó usarla como medium para entrar en contacto con KH, independientemente de HPV. Sin embargo, en vez de hablar con KH, lo único que tuvo fue una comunicación con un Buta, un elementario. Habló con un elemental a través de Holloway. Pero Holloway se dio cuenta entonces que Sinnett estaba ya cansado de utilizar un intermediario para los maestros y estaba buscando desenfrenada y desesperadamente otro conducto. Ella, la señora Holloway, ha estado jugando con fuego recientemente, actuando como medium para un Buta en su casa, la de Sinnett. Advierte del peligro que ella corre, el cual no es menor para otros. Y prevén, por favor, al señor Sinnett que deje de hacer esas tonterías, le dijo el maestro. Confírmele a Moni lo que por impresión directa debe hacer aprendiendo de mí. El mal magnetismo que él está constantemente recogiendo, aunque lo arroje tan rápidamente, es demasiado. Él está en lo correcto en querer detener a la señora Holloway para que no se inmiscuya en estos asuntos. Mohni, ¿quién es este de aquí? Mohni tiene razón y Sinnett está equivocado. Ordénale a Mohni que también restablezca las sesiones de trabajo para escribir el libro El hombre, fragmentos de una historia olvidada, aquí en vez de con Sinnett. La carta del maestro KH a HPV recibida en Londres a mediados de julio del 84, per publish and non-publish Blavatsky Archive. Bueno, aquí es donde viene la fuente de este relato. Hemos logrado nuestro objeto respecto a Laura Carter Holloway, LSH. Ella ha mejorado mucho y de aquí en adelante toda su vida se verá beneficiada por el entrenamiento por el que ya ha pasado. El haberse detenido contigo hubiera sido para ella una pérdida psíquica irreparable. Su mente se estaba trastornando rápidamente y haciéndose inútil como un instrumento oculto. Se estaban apoderando de ella falsos maestros y la estaban extraviando falsas revelaciones, al igual que a las que lo consultaban. Eso dice el maestro de lo que le estaba pasando a la señora Holloway. Por eso estaba urgiendo a que la sacaran la pudieran dirigir mejor, para que pudiera funcionar otra vez como un enlace hacia Occidente. Tu casa, mi querido amigo, tiene una colonia de elementarios que moran en ella. Y para una sensitiva como ella, la señora Holloway era una atmósfera tan peligrosa para existir como lo sería un cementerio para alguien sujeto a sus influencias físicas mórbidas. Deberías tener más que ordinariamente cuidado cuando regreses, de no alentar la sensibilidad en tu casa y de no admitir visitas de sensitivos mediumnínicos, salvo los que no puedas evitar. Sería bueno también que quemaras fuegos de madera en los cuartos de vez en cuando, ya que llevarás por toda la casa fumigadores de recipientes abiertos, braseros, con madera ardiendo.
También podrías pedirle a Damodar que te envíe algunos manojos de inciensos para que los uses con este propósito. Todo esto te puede ayudar, pero el mejor medio para eliminar invitados indeseables de esta clase es que vivas puramente en acto y pensamiento. Los talismanes que se te han dado también te ayudarán poderosamente si te mantienes inquebrantable en tu confianza en ellos y en nosotros. Bueno, esta es entonces otra de las comunicaciones para tratar de salvar las condiciones a través de las cuales tanto Sinet como Laura Holloway y algunos otros pudieran entonces estar en condiciones apropiadas para educar bien sus habilidades psíquicas. Nos está hablando aquí de talismanes y de algunos temas de limpieza como los braseros, que se usan mucho también en los formatos de limpieza mesoamericanos. La señora Holloway es una clarividente excelente, aunque completamente subdesarrollada. Si no te hubieses entrometido con ella imprudentemente, le dicen a Sinet, y hubieses seguido el consejo de la vieja dama HPV y de Mohni, en verdad, para ese tiempo habría podido hablarte a través de ella. Y tal era nuestra intención. Es de nuevo tu culpa, mi buen amigo, orgullosamente, te ha tomado el privilegio de ejercer tu propio juicio incontrolado en materias ocultas, que crees que puedes desafiar y con las que crees que puedes jugar con impunidad. Te equivocas. Se te ha volteado y te ha dejado malherido. Nosotros habíamos encontrado a la señora Holloway en América. Fijamos en ella la idea de que se preparara para escribir el libro que ha producido con ayuda de Mohini. Si ella hubiese consentido detenerse en París como se le pidió unos cuantos días más y venir a Inglaterra con HPV, se hubieran evitado las últimas complicaciones de que se haya utilizado ella para estar en mediunidad y todo lo que ya habíamos hablado hace un momento. El efecto de que ella ha ido a tu casa te ha sido descrito por ella antes. Y al resentir lo que Mohini y HPV te dijeron y la señora H, tú simplemente has estado resintiendo nuestros deseos personales. Incluso ahora resentirás mis palabras cuando te digo que inconscientemente estoy de acuerdo. Has estado estorbándome en su desarrollo y sin embargo tú hubieses sido el primero en aprovecharte de eso. Están dando una buena regañiza a Sinet. Durante su estancia en Londres, en el verano del 84, Laura Holloway escribió junto con Mohini el famoso libro del hombre, fragmentos de una historia olvidada. Y a este respecto, son muy interesantes los recuerdos que sobre este periodo memorable dejó escritos Francesca Arundel. Durante el tiempo en el que HPV estuvo con nosotras, dice, una dama americana, la señora Holloway, vino a verla. Y HPV encontró que la señora Holloway tenía ciertas cualidades psíquicas que le permitían ser usadas para el trabajo con los Mahatmas. Y aunque estas mismas cualidades psíquicas traían consigo el peligro de errores, HPV determinó probarla. Se le dijo a Mohini, Chatterjee y la señora Holloway que miraron hacia atrás dentro del pasado remoto y esbozaran la historia de las épocas lejanas. Ellos hicieron esto. Y en el pequeño cuarto de arriba, en el Ginkrasen, los dos nuevos amigos se dieron la tarea de describir día tras día el famoso libro, El hombre, fragmentos de una historia olvidada. Yo estaba constantemente con ellos y me pareció de lo más fascinante penetrar dentro de las sombras del pasado. Esto es posible que haya algunos errores en el libro, y sé que de hecho los hay, pero los maestros ayudaron y ellos aportaron varias páginas del manuscrito. Ellos hicieron correcciones de vez en cuando. My Guest, H.P. Blavatsky por Francesca Arundel. Francesca Arundel es la que está narrando esto. Holloway en Elberfeld. El 16 de agosto del 84, HPV junto con Laura Holloway, Mohini, Bertram Kingley, Marianne Arundel, Francesca Arundel y el pequeño George Arundel, que había sido adoptado, dejaron Londres con rumbo a Elberfeld, Alemania, para resistir a la misión del cónsul Gustav Gebhard y su esposa Mari. El 2 de octubre, los Sinet llegaron de visita con los Gebhards de Elberfeld. El 4 o 5 de octubre, HPV, junto con Laura Holloway y Rudolf Gebhard, partieron de Elberfeld rumbo a Londres. Laura Holloway de vuelta a Estados Unidos es un poco la síntesis de lo que estuvo pasando con esta mujer. Laura Holloway volvió a Estados Unidos, en donde fue presidenta de la famosa Seidel Musical Society. Durante esta época intercambió una gran cantidad de cartas con el coronel Olcott y fue su representante en materias ocultas en Brooklyn. Y aquí hay una carta escrita por el Mahatma, la 139, página 476, donde hace referencia a esto. Después de algunos años, renunció a la Sociedad Teosófica en Adyar, aunque mantuvo una relación amistosa con algunos antiguos miembros. Ella fue muy buena amiga de la hermana del coronel Olcott, la señora Mitchell. Entonces, esto viene en una correspondencia de la moda.
También mantuvo un contacto amistoso con Alice Layton Carter, con la que planeó escribir un libro que nunca se publicó y que llevaría por título Elena Petrovna Blavatsky, Personal Recollection by Old Friends, una recolección de cosas personales a través de viejos amigos. Bueno, nunca se dio esa carta. Laura Holloway tuvo una conversación con el coronel Olcott en la ciudad de Nueva York ya en 1906, durante su visita a Estados Unidos, el año anterior a su muerte. Olcott le escribió a la señora Holloway desde Boston pidiéndole que lo visitara cuando él llegara a Nueva York, a donde iba a dar una conferencia en el Carnegie Hall. Ella sí lo hizo y la conversación giró en torno al trabajo del movimiento teosófico. Muy pronto la señora Holloway se dio cuenta de que Olcott estaba solo, nostálgico y que le hacía mucha falta su antigua asociación con HPV. Estaba echándola de menos. Él habló de su querida vieja colega y se daba cuenta de la magnitud de la pérdida. En el hilo de los acontecimientos de la ciudad teosófica desde su muerte. Además, aunque Olcott era aún el presidente fundador, decía que otros trabajadores más jóvenes estaban en control de los asuntos de la sociedad. La señora Holloway le recordó que había un tercer colaborador que había estado con él y con HPV en el principio, y con el que Olcott fue posteriormente hostil. Olcott sabía que ella hablaba de George, y animado por su visitante, le tomó la mano y le dijo, en un tono sumiso y de lo más impresionante: todos aprendemos mucho con el tiempo, le dijo Olcott, y he sobrevivido mucho y aprendido más, particularmente con respecto a George. Yo sé ahora, y te confortará escucharlo, que fui injusto con George. No a propósito o con malicia, sin embargo, lo hice y lo lamento. Cuando la señora Holloway expresó su alegría ante este reconocimiento, Olcott contestó, a nadie más le he dicho tanto como a ti, y como estás tan complacida, estoy contento de habértelo dicho. El reporte de esta entrevista fue publicado por Harold Percival en la revista teosófica The World el mes de octubre de 1915, como parte de una serie de reminiscencias respecto a las principales figuras del movimiento teosófico. Laura Holloway en conexión con la ciudad teosófica de Nueva York. Durante sus últimos años, Laura Holloway estuvo conectada con el grupo que en 1998 se formó bajo el nombre de Sociedad Teosófica de Nueva York, la cual tenía la revista teosófica The World, editada por Harold Percival. Entre los miembros destacados de este grupo cabría mencionar a Salisbury, que había conocido al señor George, Donay Nicholson, jefe del New York Tribune, y otro viejo amigo de HPV y George, el doctor Alexander Wilder, el platónico erudito que estuvo conectado con HPV cuando ella escribió Isis de Velada o Sin Velo en Nueva York. Las obras que hizo esta señora son El hombre, fragmentos de una historia olvidada, por dos chelas, de la ciudad teosófica, es un libro histórico, es un libro del que ya hemos hablado también. El hombre, fragmentos de una historia olvidada, por dos chelas, Vida teosófica, aquí aparece el libro en castellano. Y luego 5 años de teosofía, compilación de una selección de artículos de los primeros 5 números de la revista de Theosophist, en colaboración con Mohini. Bueno, estas son entonces las cosas que hizo esta señora. En la década de 1970, la señora Holloway se dio cuenta de la teosofía, leyó los libros Esoteric Buddhism y The Occult World de Sinnett. En 1883 fue admitida como miembro de la Sociedad Teosófica de Nueva York. William Juan George firmó el certificado y en el 84 viajó a Europa para encontrarse con Elena Petrovna, como ya lo mencionamos, y otros teósofos, incluidos Francesca Arundel y el joven George Arundel, Mohini y Sinnett y otros. Permaneció unos 6 meses con los miembros de la sociedad. Al principio fue invitada de la señora Francesca Arundel y en junio se fue a vivir con los Sinnett. Hombre, fragmentos de la historia olvidada. Julio del 84, probablemente mientras estaba en la casa de Francesca Arundel, escribió Hombre, fragmentos de la historia olvidada, utilizando el seudónimo de Dos Chelas. La obra fue publicada en el 85 por Reeves and Turner. Su mediumnidad. El señor Sinnett, sabiendo que ella era discípulo del maestro K.H., estaba muy entusiasmado con la posibilidad de tener una comunicación con él a través de la señora Holloway y no a través de Blavatsky, independientemente de Madame Blavatsky. El joven inexperto Chela probatorio comenzó a canalizar al maestro para los Sinnett y Alfredo escribió. En la noche del 6 de julio tuvimos una entrevista con el maestro K.H. a través de la señora Holloway. En esta ocasión, efectivamente, se apoderó de ella y nos habló en primera persona. Anteriormente, ella solo tenía conciencia y repetía todo lo que él decía. La señora Blavatsky desaprobó este comportamiento, pero el señor Sinnett supuso que se debía a los celos. Ella insistió en que la señora Holloway debería dejar a los Sinnett y regresar con los Arundel, lo que finalmente hizo el 18 de julio del 84. El maestro envió una carta al Sinnett diciendo que no se había comunicado con nadie a través de la señora H, es decir, la señora Holloway. Nunca te he obligado nada a través de la señora H,
Holloway nunca se comunicó contigo ni con nadie más a través de ella, ni ninguno de mis chelas o del maestro M que yo sepa, excepto en América, una vez en París y otra vez en la casa de la señora Arundel. Ella es una clarividente excelente, pero bastante subdesarrollada, dijo el maestro. Si ella no se hubiera entrometido imprudentemente y si hubiera seguido el consejo de la anciana y de Mohini, en este momento podía haber hablado contigo a través de ella. Esa era nuestra intención. El señor Cine desconfió de la buena fe de la carta en ese momento y pronto se convenció de que era una invención. En agosto del 84, Sarah Holloway recibió una carta del maestro KH diciendo: atraes hacia ti las influencias más cercanas y más fuertes, a menudo malas, y las absorbes, y estás psíquicamente sofocando, narcotizado por ellas. Los aires se pueblan de fantasmas resucitados, os dan señales falsas, revelaciones engañosas, imágenes engañosas. Tu vívida fantasía creativa evoca a gurús y chelas ilusorios y pone en sus bocas palabras acuñadas en el instante anterior a la menta de tu mente desconocidas para ti. Aquí está hablando entonces el maestro con ella acerca de las enormes complicaciones de tener estas habilidades desarrolladas, pero sin tener todavía el equilibrio necesario para poder separar lo que serían las influencias inapropiadas de las influencias apropiadas, en donde ella pudiera funcionar entonces como un canal apropiado por parte de los maestros. Y esto es fuerte, es decir, todo lo que atrae, que no es bueno, los fantasmas resucitados, entonces la está reconviniendo a que se deje desarrollar. El 16 de agosto del 84, Sarah Holloway, con Rachel Blavatsky, Mohini, Bertrand Kingley, Arundel, etcétera, etcétera, salen de Londres hacia Elberfeld, en Alemania, y se hospedan en la mansión de este famoso cónsul, viendo al maestro. En julio del 84, Laura Holloway estaba en el estudio del artista alemán Hermann Schmissen, que entonces vivía en Londres, donde un grupo de teósofos, incluida Madame Blavatsky, Patient Sinnett, Mohini y otros, se habían reunido para presenciar el intento del joven artista de pintar un retrato del maestro KH. Escribiendo en tercera persona, Laura dijo que después del artista comenzó ella. Vio la figura de un hombre delinearse junto al caballete. La señora Holloway describe: vi la figura de un hombre delinearse junto al caballete, y mientras el artista, con la cabeza inclinada sobre su trabajo, continuaba delineando, se paró a su lado sin un signo o movimiento. Se inclinó hacia su amiga y le susurró: ese es el maestro KH, lo están dibujando. Está parado cerca del señor Schmitzen. Describa su apariencia y vestimenta, gritó HPV. Mientras los que estaban en la sala se preguntaban por la exclamación de Madame Blavatsky, la mujer a la que se dirigió dijo: es más o menos de la altura de Mohini, de complexión delgada, rostro maravilloso, lleno de luz y animación, cabello negro ondulado y ondulado, sobre el cual se usa una gorra suave. Él es una sinfonía en grises y azules. Su vestimenta es la de un hindú, aunque es mucho más fina y rica que cualquiera que haya visto yo antes. Hay adornos de piel alrededor de su traje y es una imagen lo que está haciendo. En octubre del 84 regresaba a Nueva York y tuvo una reunión con los maestros a bordo del barco. Esta primera reunión o esta primera visualización que tiene del maestro hace una descripción muy detallada y que merece la pena analizar. Bueno, en octubre del 84 regresaba a Nueva York y tuvo una reunión con los maestros a bordo del barco. Al subir a bordo del vapor por la tarde me retiré de inmediato a mi camarote y más tarde, mientras leía en silencio, la habitación se llenó de una luz resplandeciente que me inundó como un torrente. Dos maestros se pararon en medio de esta luz y conversaron conmigo. Fue la visión más trascendente que jamás había visto, o espero volver a ver. Mientras estos seres iluminados estaban conmigo, me instruyeron sobre mi futuro. Bueno, hermosa descripción. En diciembre del 84, la Sociedad para la Investigación Psíquica le pidió a la señora Holloway que asistiera a una entrevista en la investigación realizada por Richard Hodgson. Ella pidió el anonimato y fue designada como señora X en el informe de Hodgson. Posterior, fue considerada testigo de primer grado del maestro KH en su forma astral. Testigo de primer grado del maestro KH en su forma astral. Esta dama es bien conocida por un miembro del comité y le parece una informante excepcionalmente concienzuda, precisa y confiable. Las razones que ha dado para ocultar su nombre y la mayor parte de su evidencia, incluso al público limitado al que se dirige este documento, son totalmente comprensibles para nosotros. Estaban hablando los de la famosa Society para los estudios psíquicos. Pero podemos decir en resumen que ella misma informa haber visto claramente y repetidamente a Kotomi en cuerpo astral,
en un país distante de la India antes de haber visto su foto, que posteriormente reconoció, y sin describir quién era él, que actuó sobre las comunicaciones que se dijeron en esas entrevistas y que estas comunicaciones fueron posteriormente confirmadas por cartas escritas a la mano con la letra de Cotomi dirigidas no solo a HPV, sino a otros, o a la propia señora X, en tales condiciones que ninguna otra persona como ella sostiene podría haber tenido una mano en ellos. Bueno, esta sociedad, como sabemos, es muy compleja, muy complicada, y si ya de por sí había problemas con la señora Holloway, en el sentido de que estaba como estaba y era de alguna manera presionada por CINET, pues ahora tenemos una nueva presión por esta sociedad. Publicado por el Centro de Estudios Blavatsky en la edición en línea del copyright del 2004, Los Mahatmas y sus instrumentos, es otro libro, Madame Blavatsky y los maestros, y son cartas precipitadas y sus destinatarios por Laura Holloway, reimpreso en The World, la famosa revista que publicaba la Ciudad Teosófica de Nueva York, en mayo de 1912. Está en las páginas 69 y 76 y vamos a ver lo que se dice aquí. Relativamente pocos de los miles de teósofos en el mundo han sido alguna vez destinatarios de cartas de los Mahatmas, acerca de las cuales todos han escuchado tanto y saben tan poco. Por otro lado, algunas personas han recibido estos testimonios directos bajo ciertas condiciones extraordinarias y se les ha permitido escribir cartas que, aunque nunca fueron enviadas, fueron respondidas en parte o en su totalidad por los Mahatmas. Una larga carta bien recordada porque era la efusión de un alma joven turbulenta y persistente, fue colocada en un cajón de un escritorio en un dormitorio en Londres. Unos momentos después, la escritora, que no se había levantado de su asiento, en el lado del escritorio más cercano al cajón, abrió este último y la carta desapareció. ¿Con qué frecuencia le pasaría algo así a alguien en cualquier lugar del mundo? Sucedió. Y bajo estas circunstancias, Madame Blavatsky se sentó en ese escritorio y fue con su permiso que la carta fue colocada en ese cajón vacío para ir al Mahatma si se pudiera ser entregada. Bueno, están pasando entonces en estas cosas importantes. Eso fue hace muchos años y el tiempo y la muerte han sido factores poderosos en la vida de los involucrados desde entonces. Pero el recuerdo de los eventos de esa mañana, cuando el aire de Inglaterra estaba lleno del calor de la primavera y cargado con el perfume de las flores que crecían en los hermosos jardines traseros de la mansión, está tan fresco como si hubiera sucedido hoy. Y la atmósfera de paz y hospitalidad que impregna ese hogar se recuerda con un sentido tan real que su intensidad es a la vez dolorosa y placentera. No hubo misterio, ni magia, ni propósito complejo concebido con la circunstancia. La única explicación que se dio entonces, se repite ahora, fue el anhelo más intenso, el propósito decidido de conocer a los maestros, si es que se pudiera llegar a ellos a través del amor. ¿Qué importaba que no se entendieran las leyes que regían la transformación de mensajes? ¿Qué importaba que no se entendieran las leyes que regían la transmisión de mensajes? ¿Qué temor se podía sentir cuando solo el afecto inspiraba al escritor e influía en el ajeno? Madame Blavatsky era el canal a través del cual habían llegado todas las cartas de los Mahatmas a los de Occidente. Y ella era quien conocía el destino de la carta a la que se estaba refiriendo, la del cajón. Ella debe haber sido consciente de la manera en la que la respuesta iba a llegar y llegó. A la mañana siguiente, mientras me vestía en mi habitación, tuve la repentina sensación de una señal eléctrica. Algo me sorprendió inesperadamente. Dejé el cepillo para el cabello que tenía en la mano y me volví hacia la puerta. Nadie había llamado, pero yo estaba en un estado de expectación y sentí que o venía alguien o escucharía algo. La cama estaba en el lado de la habitación, entre la cómoda y la puerta. Lo miré o por encima de él y al mirar hacia la puerta, de repente un impulso me movió a ir al otro lado de la cama. Así lo hice y por alguna razón que no puedo explicar claramente, levanté la pequeña almohada que estaba usando y debajo de ella había un sobre cerrado dirigido a mí. El contenido del sobre no me sorprendió en lo más mínimo encontrarlo donde lo encontraron. ¿Había estado ahí toda la noche? No lo sé, pero creo que no. La criada había preparado la cama como de costumbre por la noche y no había cambiado la posición de la almohada, por lo que yo podía recordar, pero no pensé entonces. Y no lo creo ahora que podría haber dormido con la carta debajo de la almohada, mi cara, sin darme cuenta de su presencia. Muchas personas que me rodeaban en ese momento vieron la carta y escucharon las declaraciones hechas sobre ella y su predecesora. Fui muy cuestionado al respecto por lo que me creyeron, por los que tal vez se dudaron de mi historia, pero nunca nadie pensó tanto en ella como yo, ni ponderó su contenido con más sinceridad y perplejidad. De todos los que hablaron conmigo, recuerdo que el señor Stanton Moses, el destacado editor de Light, el principal órgano de los espiritistas en Inglaterra, explicó alegremente que era obra de los espíritus y me dijo que yo era un verdadero medio.
Me aseguró que no había otra explicación posible del asunto y eso llegué a creerlo sinceramente. En las famosas cartas sabía, sin embargo, que era obra de alma grande y viviente que por alguna razón para hacerlo se me había dado a mí y a otros a través de mí esa señal de prueba de su deseo de ayudarnos en nuestro esfuerzo por aprender el lado espiritual de la naturaleza y comprender las leyes que la rigen. Madame Blavatsky no dio explicaciones, simplemente corroboró mis declaraciones de que tenía un tremendo deseo de escuchar a un Mahatma y tomó el único método que conozco para lograr este propósito, diciendo también que la interrumpí mientras escribía su artículo semanal en el periódico ruso y le dije que el único deseo de mi vida era ser reconocida de la única manera que había elegido. Recuerdo cómo me miraba como si de repente me hubiera vuelto loco, pero yo, impretérito, había dicho, ¿dónde lo pongo? Mi carta era voluminosa en un sobre cuadrado y se rió cuando le saqué de mi bolso y la puse frente a ella sobre un escritorio. Una andanada de reproches no me habría sorprendido, pero ella se sentó en silencio recostada sobre su sillón mirándome. Entonces abrí el pequeño cajón superior al costado del escritorio y dije, aquí. Sí, ella dijo, puedes ponerlo allí y encontrarlo allí cuando vuelvas a buscarlo. Como respuesta, volví a abrir el cajón al instante y la carta no estaba. Tan grande fue mi alegría que no podía decidir qué hacer, pero había estado leyendo La luz de Asia de Edwin Arnold y me incitaron a citar el pareado. Om Mani Padme Hum, llega el amanecer. La gota de rocío se desliza en el mar resplandeciente. Luego, cortésmente hacia ella, en voz baja y rápida, salí de la habitación. Vamos ya con las cartas. Esta es la carta número 3 de la señora Holloway y los Mahatmas, en donde el Mahatma Kotomi le dice a HPV Blavatsky cómo tratar con Laura Holloway, ya para ir cerrando el tema de la señora Holloway. Transcripción, imagen y notas de la página 1. Dale esto como ayuda ahora que vio bajo mi influencia directa algo que nunca ha visto cuando se le dan mensajes falsos y elegantes al señor Sinet que pretenden provenir de mí. Se sentirá mejor y más fuerte. Hágale saber a través de esta carta que somos nosotros quienes la queremos y la hicimos venir de Europa a Europa. Es de Damodar nuevamente y otros dos a quienes se les encargó que pusieran a escribir su libro. Es muy importante que ella lo escriba y que se publique antes del fin de año, pero a menos que se cumplan las órdenes de Mohini, que recibirá órdenes directas de mí y siga estrictamente el camino preparado para ella bajo las órdenes del maestro M. hará de él un fracaso rotundo. Cada palabra que te repito fue dicha bajo mi influencia. Cualquier cosa que un estudiante diga lo contrario, cualquier chela astral falso es una mentira. Desafortunadamente para ella, ve a los hombres como se le aparecen ahora. Déjala tener paciencia y verá las cosas como son sin ninguna ayuda directa de nuestra parte. No necesita enviar la explicación del término upásika que tanto ha confundido la señora Sinet. Se ha vuelto inútil, pero que se dé cuenta de lo equivocada que estaba cuando le dijo a la señora S que usted había dicho lo que el trabajo iniciado por la señora H. Holloway no era importante. Lo siento por el señor S. Sinet, lo siento mucho, pero como rechazo los que le envió recientes mundos pronunciados por Mohini bajo mi influencia directa y se niega a ser el mensajero, cuando el mensaje proviene de M, entonces su intuición está completamente equivocada. Que la señora H no se sienta más para nadie porque su clarividencia es totalmente indigno de confianza debido a las malas influencias. Pronto volverá a ella. Esta es la carta del maestro KH. Dice cosas muy importantes. Entonces está dando indicaciones precisas y le está aclarando y clarificando entonces que esta comunicación sí es directa de ellos y otra vez sigue con muchos problemas para controlar a Chile. Y esta es la carta número 6 hacia Holloway. El Mahatma Moria le dice a HPV Blavatsky cómo tratar con Laura Holloway para reducir la carga que la situación le impone a Cotón. Él me dice que la lleve a ver el retrato de KH siendo pintado por Hermann Schmielsen, que ya es del que ya hablamos. Es imposible para KH para molestar cada momento por los asuntos más significantes. Esto debe parar. ¿Por qué no debería tener confianza en lo que dices, pero necesita autógrafos de los másters o qué? Le dijeron que lo publicara simultáneamente aquí y al otro lado del agua, pero aún tiene menos confianza en sí misma. Si hubiera sido dócil a los consejos que se le daban, si hubiera evitado caer diariamente bajo la influencia magnética que después del primer experimento la arrastró desde el elevado plano de la evidencia al bajo nivel de la mediunidad, ya se habría desarrollado lo suficiente como para
tener confianza en sí misma con sus visiones. Todas ustedes, mujeres, son tontas de sin para con ustedes mismas y para complacer a un amigo amable y cariñoso dispuesto a sacrificar su propia salvación. La casa upásica encontrará que la amistad reverencial no excluye la terquedad, la envidia y los celos. El patal upásica pronto determinará los peligros durante el desarrollo de mezclar un magnetismo occidental. Adviértele una vez más y si no te presta atención no digas más. Si se pide un consejo, entonces debe seguirse. Puede decirle que si se detiene por un tiempo enteramente con usted, entonces puedo ayudarla en nombre del maestro K. Seguramente él no tiene tiempo en este momento. ¿No sintió ella misma que después de haberse sentado cerca del cine durante media hora más o menos, sus visiones comenzaron a cambiar de carácter? Debería ser una advertencia para ella, por supuesto. Ella está sirviendo un propósito egoísta y lo supo en Brooklyn, pero los otros dos magnetismos la hicieron olvidar. Llévala contigo a Schmigen, el pintor. Dile que vea si ella es buena y pura, parecida a un chela, solo terriblemente fofo y amabilidad al oír. Dile a Schmigen que será ayudado y yo mismo guiaré sus manos con el pincel para el retrato de KH. Bueno, es una de las cartas importantes en donde estamos observando entonces los peligros que tiene que ver la percepción supranatural, no sobrenatural, sino la percepción que tienen algunos seres y las enormes cantidades de influencias y toxicidades en las que pueden verse influidos, sobre todo por la contaminación la contaminación que puedan sentir todos alrededor de sí mismos. Esta es la carta 35 en la Carta de los Maestros de Sabiduría, la primera serie. El Mahatma Kotomi anima a Laura Holloway a completar su libro. Es una de las series de cartas enumeradas del 30 al 41. Transcripción, imagen y notas de la página 1. Vean lo que dice. Los débiles esfuerzos de la vida son ciertamente despreciables cuando se comparan con los resultados de una eternidad. Vamos a leer otra vez. Los débiles esfuerzos de la vida son ciertamente despreciables cuando se comparan con los resultados de una eternidad. Una palabra de la que difícilmente puedes tener una concepción, que dice, y la suma total de todas las acciones no cuenta en comparación con el futuro. Pero, ¿por qué tienes este futuro en el que actuar y crear? ¿Te negarás a seguir adelante ahora? Naturaleza dividida, dudas antes de actuar. El libro es un proyecto emprendido, está hablando del libro este que estaba escribiendo de los dos chelas. ¿Por qué no completarlo? Su existencia dependerá de ti porque solo tú puedes crearlo. Hay que recordar que la Holloway era editora y tenía una enorme cantidad, una capacidad artística, era reportera, o sea, era una mujer capaz de hacer un libro. Y estaban los maestros tratando de que pudiera completarlo, es decir, el libro este del que ya se ha hablado en toda esta sesión. Por eso le dicen que solo de ella dependerá el que se pueda hacer. El libro es un proyecto emprendido, ¿por qué no terminarlo? Su existencia dependerá de ti porque solo tú puedes crearlo. Y los materiales no están en otras manos más que las tuyas, y por supuesto, pero si se niega a continuar, no se engañe con la falsa idea de que no puede hacer lo que ya está hecho. No se engañe con la idea de que usted no puede hacerlo. Por supuesto que lo puede hacer porque en el fondo ya lo ha hecho. La verdadera razón es la pérdida de confianza en usted misma y usted es responsable de la influencia que permite que otros ejerzan sobre usted. ¿Seréis probados en la balanza y hallados faltos? ¿Volverás a las viejas condiciones de las cosas en América? Es nuestro deseo sacarte de ahí. Maestro KH, dirigido a la señora Holloway. Bueno, pues hay muchas conclusiones que sacar respecto a estas enormes complejidades que encontraron los maestros para comunicarse con los receptores occidentales. Ya vimos el caso de la señora Holloway, ya vimos el caso de Sinet, que era bastante indisciplinado y complejo, en fin, todo era muy complicado y toda la responsabilidad o gran parte de la sociedad recaía sobre Blavatsky, que tenía que estar mediando y tenía que estar de alguna manera siguiendo las instrucciones que se daban. En esta carta aparecen cosas muy importantes que hay que revisarlas con mucho detenimiento. Lo primero es que pues hay que ver nuestra presencia en este mundo como una sucesión de encarnaciones en donde hablamos que hay lo que dice acá, los débiles esfuerzos de una vida son despreciables cuando se comparan con los resultados de una eternidad. Y luego dice una palabra que difícilmente puedes tener una concepción completa. Y la suma total de las acciones que hacemos en una vida
pues no cuentan en relación a lo que deberemos hacer en el futuro. Simplemente se van y se van, las vamos haciendo, se van, las hacemos, se van, las hacemos, se van. Pero ¿por qué tienes este futuro en el que actuar y crear? ¿Te negarás a seguir adelante ahora? Le están diciendo porque están hablando del famoso libro. El libro es un proyecto emprendido. ¿Por qué no completarlo? Porque ellos tenían muchas dudas. Su existencia dependerá de ti porque solo tú puedes crear y los materiales no están en otras manos más que las tuyas. Pero si te niegas a continuar, no te engañes con la falsa idea de que no puedes hacerlo porque de hecho ya está hecho. La verdadera razón es la pérdida de confianza en ti misma y tú eres responsable de la influencia que recibes de otros y que tú permites que otros hagan sobre ti. Es una carta interesante y también está diciendo que cuando se dan una serie de indicaciones deben seguirse. Y bueno, aquí llegamos entonces a esta parte de las cartas, ya pasando por la señora Holloway, que fue tan complicado y un sistema tan complejo, complicado por el deseo complejo que tenía Cine de tener una comunicación totalmente directa con los maestros y aprovecharse, bueno, de la renuencia a seguir los lineamientos que HPB ya tenía para poder llevar la administración de todo esto, etcétera. O sea, es un momento de la vida muy complejo y yo he reunido otros documentos donde los dos maestros también comentan que el problema del cine es demasiado británico, dicen. Y como es demasiado británico, pues tiene sus problemas, tiene sus prejuicios, tiene sus sentimientos de grandeza, tiene esta tendencia a controlarlo todo, a sentirse superior. Bueno, hacen una especie como de retrato y a pesar de eso es el vínculo que necesitamos para que surjan las cosas que deben surgir en una mente como esta. Bueno, este es otro libro muy interesante. Se llama Los Mahatmas y la Teosofía. Y en este libro aparecen pues todas las obras en donde, bueno, aparentemente el compilador así lo dice, pertenece a los archivos de Blavatsky, y aparecen acá todas las obras donde se hace referencia a las cartas de los Mahatmas, son un montón. Entonces les dejo esto para que en las logias lo estudien y puedan ver la compilación que se hizo de Daniel Caldwell y, y puedan bajarlas, porque aquí aparece, bueno, es un ejemplo nada más de todo lo que aparece ahí. Entonces, Hanson, Virginia, que lo vamos a ver dentro de un momento, Olvin, Fiona, Neff Mary, Blavatsky, HPB, Gine Canadas. Bueno, ahí son varias páginas de todas las obras y vienen las citas, los libros, en donde se hace referencia entonces a las cartas de los Mahatmas. Hay otras que estuve buscando para ponerlas y al final decidí no ponerlas, en donde todas las gentes que dudaban de la existencia o pensaban que era una falsificación, también la sociedad esta que denunció a Blavatsky, de poderes psíquicos, que te puse nada más un tramo pequeño, muy pequeño, ahí incluso con el escudo de esta sociedad psíquica, y algunas otras cosas que nosotros podemos desprender de esta correspondencia en el sentido de que la mediunidad es una capacidad de penetración en el mundo astral, pero muy burda, y entonces el contacto que se hace, que requiere de un mayor desarrollo para poder establecer comunicación con los seres que habitan en estos espacios y que son realmente sutiles, etcétera. Como verán, hay mucho material para que puedan discutirse en las logias respecto a estos contenidos y hay muchos de los propios contenidos que pueden completarse una vez que ustedes así lo decidan. Este es entonces para las logias, porque no vamos a hacer una secuencia así, porque nunca acabaríamos si empezamos a ver todos los libros, pero sí en las logias, en función del interés de cada quien, pueden bajar esta obra y van a ver ahí 50 o 60 obras, ahí vienen perfectamente compendiadas, en donde ustedes al bajarlas pueden ver entonces las referencias que se hacen a las cartas. Y ahora nos pasamos con la Virginia Hanson, que es una de las que aparecen aquí, que es esta, miren ustedes, aquí está Hanson, Virginia, Masters and the Men. Y entonces tenemos Los Maestros y los Hombres, la historia humana de las cartas de los Mahatmas, de Virginia Hanson. Sociedad Teosófica en Chile fue la que hizo la traducción. Y esta Virginia Hanson, aquí está junto con Joy Mills. Son muy parecidas, como podrán ver. Y aquí, bueno, empezamos esta zona hablando de la señora Hanson y seguimos con las cartas, con todos los pormenores previos para empaparnos de lo que son las cartas, cómo se hicieron, los problemas que tuvieron, los que recibieron las cartas, cómo las recibieron, etc. Y quisiera yo desmitificar, por eso estamos hablando tan fuerte de los temas de cine y de las cartas donde ellos reconvenían y recomendaban y no siempre se seguían sus indicaciones
y todo el peso enorme que caía sobre las espaldas de HPV para que todo esto pudiera más o menos moverse de una manera apropiada. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de la señora Hanson. Ya terminamos con la señora Holloway, que fue todo un lío monumental, ya vieron. Es una síntesis nada más la que hice, pero hay mucho material, hay mucha tela para ver toda la cantidad de complicaciones que tuvo esta pobre señora para tratar de funcionar de acuerdo a lo que los maestros querían de ella. Vamos ahora entonces con la señora Hanson. Después de jubilarse en el 62, la señora Hansen se unió al personal de la sede central de la Sociedad Teosófica, donde permaneció 13 años. Entre las responsabilidades estaba editar The American Theosophist. También se convirtió en editora principal de Quest, que saben que es la editora, la publishing house de la Sociedad Teosófica, que está en Wheaton. En el 73 llegó la repentina de L. Sara a asumir la presidencia del Departamento de Educación. También escribió una serie de cartas educativas que se enviaban a los nuevos miembros. Cartas educativas que se enviaban a los nuevos miembros, una práctica que continúa hasta el día de hoy. William King, su sucesor como editor de American Theosophist, escribió este elogio para Virginia Hanson. Bueno, creo que pocas personas entienden realmente lo que implica el trabajo editorial y menos aún conocen el trabajo profesional superior y extenso que la señora Hanson realizó como editora del Theosophical Society, tanto como editora principal del Theosophical Publishing House como la editora de este diario. Estableció como editora en el American Theosophist no solo los más altos estándares de calidad para el material publicado, sino que también comenzó los muy exitosos números especiales que aparecen 2 veces al año. Su trabajo para acelerar la serie de Guest Book en la Theosophical Publishing House hacia la edad adulta fue invaluable. Ningún objetivo descriptivo puede expresar adecuadamente la calidad superlativa y la prodigiosa cantidad de trabajo excesivo que hizo para el programa editorial de la Theosophical Publishing House. Pero un elogio para Virginia Hanson no puede limitarse simplemente a su capacidad editorial, ni su trabajo puede separarse de su humanidad. Ningún editor asistente, de hecho, nadie podía haber tenido el mejor personal con quien trabajar o a quien enseñarle e instruir. Al igual que el toque de Midas, cada dificultad o problema que encontró se convirtió en una resolución y armonía. Cada persona con la que trató da testimonio de su calidez, comprensión y compasión. Bueno, una carta de recomendación monumental está ahí para analizarla. Esta es la señora Hanson, de la que vamos a hablar un poco. Otro hito histórico que se alcanzó durante este año fue el establecimiento de la revista de Theosophist, a la cual los mismos Mahatmas, particularmente el Mahatma Kotomi, contribuyeron posteriormente. La primera publicación apareció el 1 de octubre del 1879, y desde la cuarta publicación de la revista comenzó a producir enormes beneficios. El coronel dijo, estos fueron escasos, es cierto, aunque la suma suficiente para permitirnos contribuir con unos buenos miles de rupias a los gastos de la sociedad. Prestábamos nuestros servicios personales gratuitamente, como es obvio. No fue menos importante durante este lluvioso año la aparición de Damodar Mavalankar. Para el bosquejo biográfico de Damodar and the Pioneers of the Theosophical Movement of Sebenek, Adyar, Theosophical Publishing House, aparece el libro para poder explicar la enorme profundidad de este miembro que está de este lado. Entonces, miembro de una caudalada familia hindú, quien había recibido una excelente educación en inglés y quien llegó tan lejos como para abandonar su casta para dedicarse al trabajo de la sociedad teosófica. El famosísimo entonces Damodar Mavalankar, este que está de este lado. Se unió a la sociedad en el julio del 69 y entró como miembro del personal de la sede en septiembre. Se habla de Damodar como uno de los principales arquitectos de la sociedad teosófica. Su desinteresada devocación al trabajo y sus colegas de mayor edad superiores en la sociedad ganaron su amor y permanente admiración, pero también iba a compartir con ellos el castigo repartido a todos los dedicados pioneros. El coronel Olcott escribió acerca de cómo Damodar había entregado su corazón y alma al trabajo con una devoción que no podía superarse. Aunque era frágil como una niña, dice el coronel, se sentaba en su escritorio a escribir algunas veces toda la noche, a menos que lo descubriera y lo mandara a acostarse. Ningún niño fue nunca más obediente con un padre ni ningún hijo adoptivo tan complaciente, desinteresado de su amor hacia una madre adoptiva que él, con HPV, su más ligera palabra era para él una ley. Su deseo más extravagante una orden imperativa que obedecer, para lo que estaba dispuesto a sacrificar su mismísima vida. Durante una enfermedad en la niñez, Damodar había tenido una visión de un benigno sabio, quien llegó y tomó su mano y le dijo que no moriría, sino que debía vivir para realizar un trabajo útil, y él lo asoció necesariamente al trabajo en la sociedad. Entonces era un hijo putativo fiel, in extremis, de HPV. La primera carta. Una tarde, hallándose Madame Blavatsky sola en la terraza, llegó inesperadamente Sinet,
a una hora un tanto temprana para el té, pero se detuvo en el umbral reacio a molestarla. Su primer impulso había sido investigar respecto al destino de la carta que había escrito y que ella había transmitido, pero ahora dudó. Ella estaba muy quieta, sus ojos fijos en la distancia, y tenía esa actitud de escuchar, que él había llegado a asociar con algún inminente anuncio respecto a su miembro de la fraternidad. Estaba a punto de retirarse cuando ella se percató de su presencia. Mr. Sinet escribió: estoy muy contenta de que haya venido justo ahora, le dijo HPV, porque puedo decirle que su carta fue recibida y tendrá una respuesta. Como el significado de este anuncio lo impresionó, Sinet probablemente estuvo en gran peligro de perder la dignidad que siempre había mantenido, que era todo un gentleman. Se sintió totalmente abrumado y profundamente tranquilo, sin embargo, estaba tan alborozado que tenía dificultad para reprimir una entusiasta exclamación. Pero controló su impulso, o sea, prevaleció su scholar gentleman y dijo: en realidad, eso es espléndido, señora Blavatsky. Luego, con un inesperado arranque de impaciencia: ¿tiene alguna idea de cuándo voy a recibir esa carta? Sonriendo, ella movió la cabeza y le dijo: no, pero no creo que demore. Repentinamente se preguntó si había hecho la sugerencia tan ardiente o convenientemente como podía haber hecho. Ideas reforzadoras inundaron su mente y determinó escribirlas. Y si fuera posible, la persuadiría para que las transmitiera. No dijo nada en el momento, aunque estaba inseguro respecto a si ella quería hacer esto, y sentía que quizás sería más sabio escribir la carta y presentársela. En el peor de los casos, solo podría rehusarse. Su esposa y el coronel Olcott, quienes habían estado charlando en la biblioteca, aparecieron seguidos por un criado con la bandeja de té, y el grupo inició una animada conversación respecto a cómo la mayoría de las conversaciones de estos días a los acontecimientos sorprendentes que habían ocurrido. La señora Sinet, que ya habíamos visto que era una muy buena anfitriona, dirigió su mirada hacia el coronel con una sonrisa feliz y expresó: el coronel Olcott recién me ha estado diciendo hoy día las muy buenas noticias. Sí, convino Olcott, tomando una carta de su bolsillo, algo por lo que he estado esperando. Usted se alegrará muchísimo. HPV. Bueno, esta es entonces la narración de la información que se da a Sinet respecto a que su solicitud de información que había enviado a los maestros había sido recibida por ella. Y entonces lo que hace HPV es decirle que fue recibida y que iba a ser contestada. Y entonces está a punto de perder los papeles porque era todo un gentleman. Y entonces esta narración nos dice pues lo mucho que estaba él todo lleno de energía y de ansiedad, pero pudo conservar, como todo buen gentleman, la compostura y después conseguir la conversación hasta que quedó claro que había sido recibida la carta y que en muy poco tiempo iba a ser esta carta contestada. Bueno, se excusó y fue a su estudio, donde redactó una segunda carta para el Mahatma, prestando sus argumentos originales en forma más amplia, y esperaba que los nuevos detalles fueran más convincentes. Satisfecho porque creía haber hecho lo mejor, se las arregló esa noche para entregar la carta a HPV con la solicitud de que la enviara después de la otra, para no estorbarse una con la otra. Para su sorpresa, ella no puso reparos, aunque le otorgó una mirada extrañamente curiosa. Durante el día siguiente se cuidó de mirarla con demasiadas esperanzas, para no parecer como muy acelerado. No sabía realmente qué esperar, aunque ella le había asegurado que la respuesta no llegaría por el correo regular. Cuando llegó, fue de una manera muy simple. La encontró sobre su escritorio. Él no tenía idea de cómo llegó allí. Estaba seguro de que HPV no había estado en la habitación. De hecho, por lo que sabía, ella no se había separado del grupo durante todo el día. La carta fue escrita desde Tolling Monastery, desde el monasterio de Tolling, situado a corta distancia del límite con el Tíbet. Se asombró por su tamaño. Estaba escrita por ambos lados de 6 hojas para un comentario detallado sobre esta carta con elaboración de muchos puntos. Ver EBTL capítulo 8, comienzo de la 123. Tuvo un momentáneo deseo de poder leerla toda inmediatamente, pero controló su ansiedad otra vez como buen gentleman y comenzó por el principio. Estimado hermano y amigo, la frase de apertura casi lo deja sin aliento, precisamente porque la prueba del periódico del hombre cerraría la boca a los escépticos. Es impensable. Y aquí deducimos entonces que él, muy metido ya en todas las partes metafísicas, había preguntado si su periódico debería publicar el hecho de que existían cosas abstractas y que Occidente las estaba perdiendo. Por lo tanto, entonces la frase de contestación por parte del Mahatma es esta. La frase de apertura lo deja sin aliento, porque la prueba del periódico de Londres, si es que lo hiciera, cerraría la boca a los escépticos. Es impensable.
porque se acuerdan ustedes que en esta carta incluso va a decir que de hecho lo lincharían públicamente y tendría muchos problemas si publicaba algo de ese calibre. Por un momento no pudo seguir leyendo, el golpe era demasiado grande. Esta era la última cosa que esperaba. Él esperaba que el Mahatma autorizara el que pudiera publicar las cosas que le estaba pidiendo autorización de hacer. Su idea parecía perfecta, una oportunidad de que los maestros fueran aceptados vehementemente para remover toda duda sobre su existencia y sus poderes. No se le hubiera ocurrido a él que esto no fuera su meta, pero repentinamente quiso saber por qué la negativa. Bueno, ya nos estamos metiendo más al detalle de lo que es el relato existencial que tuvo Sinet cuando empezó a entrar en contacto con estas grandes almas de los Mahatmas. Vamos a ver esta última por el día de hoy y la vamos a dejar pendiente para después, pero vamos a continuar entonces con la narración. Volvió nuevamente a la carta. Había otra razón para rechazar su propuesta. Esta era una de consideración tanto él como para HPV. El Mahatma señalaba que los resultados de tal fenómeno serían desastrosos si empezaban a presumir estos poderes o traer de atraer la atención de la gente basada en el someterse a estos poderes. La ciencia sería incapaz de considerarlo y por lo tanto sería totalmente reacia a aceptarlo. Las masas lo creían un milagro y todo demostraría ser una trampa fatal. Esto sería verdadero no solamente para quien hubiera abierto la puerta, el mismo Sinet, sino también para HPV, quien sería colocada en una posición conducente a la notoriedad y por consiguiente a la difamación y a la calumnia, que son los normales reacciones de la gente cuando ven a una persona con el brillo que HPV tenía. Bueno, aquí aparece entonces en la de Geoffrey Bavorka, en la mención de Saint Germain, Cagliostro, como ejemplos de dos personas que sufrieron por las mismas razones. Los lectores indudablemente pensarán en otros. Es decir, muchas personas que prematuramente sacaron informaciones que la sociedad no podía sopesar, pues sufrieron calumnias, y injurias y hasta fueron quemados. Sinet siguió leyendo. ¿Qué podría pues esperarse de aquellos que ofrecieron al mundo una innovación que de creerse se atribuiría seguramente debido a la ignorancia humana a aquellos poderes de las tinieblas en los que aún creen y en los que todavía temen 2/3 partes de la humanidad? En realidad, su corresponsal señalaba que la entrega del Pioneer en Londres, el día de su publicación, que había sido parte de la proposición de Sinet, pondría en efecto el peligro de su vida. Mientras la ciencia tenga algo que aprender, seguía diciendo la carta, y mientras anide en el corazón de las multitudes una sombra de dogmatismo religioso, los prejuicios del mundo tienen que ser vencidos poco a poco y paso a paso y no de golpe. A esto le seguía el comentario bien documentado de sucesos históricos relacionados con los comentarios recién hechos, como también sobre los individuos involucrados en los mismos. Sinet estaba profundamente impresionado con la erudición del escritor, porque una y otra vez encontraba referencias que hacían que buscara en su propia memoria para identificarlas. Y eso que se consideraba un hombre muy leído y muy culto, mucho más que el inglés promedio de su clase, en el caso específico de Sinet. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Continuamos entonces en esta lectura que está haciendo Sinet de la carta y voy a dejar de compartir para poder pasar a algunas preguntas de lo que estamos haciendo antes de entrar ya en el corazón propio de las cartas de los Mahatmas.